¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Durante todo el mes de agosto estuvimos repasando todas las manifestaciones y fenómenos que pudimos encontrar y detectar en la trilogía original de películas Poltergeist. Analizamos cuáles de ellos no existen, cuáles sí suceden y cuáles son reales, aunque nunca de una forma tan exagerada como se nos muestra en el cine. Así que, continuando con esta estela y teniendo cada vez mayor información, les doy la bienvenida a la emisión número 15 de Hablemos desde la Parapsicología. Hoy, finalmente, vamos a explorar el síndrome de acción polimórfica. SAP, para los amigos. Si queremos analizar lo que está pasando, si bien todos sabemos que estamos hablando de una ficción que no está basada en hechos reales, sí vamos a tomar a estas tres películas como un eje central y por lo tanto a su historia como más o menos algo factible y real. Esta primera parte está dedicada a las personas flojas de memoria, para aquellos también que ya vieron los videos pasados, conocen las películas y aún así hay partes de esta historia que no les terminan de encajar o de encontrar un sentido, y también, por supuesto, a las nuevas personas que han caído en este canal. Les doy la bienvenida y de todas formas estará apareciendo en pantalla el enlace directo a la lista de reproducción de esta miniserie y también van a encontrar el mismo enlazado en la descripción de este nuevo video. Como no tendría mucho sentido hablar de esta historia otra vez, punto por punto, pasando por cada una de las películas, uniendo los detalles que van apareciendo en cada una de ellas, principalmente porque eso ya lo hicimos, les voy a intentar contar de la forma más rápida posible, créanme, lo voy a intentar, esta historia, pero de una forma verdaderamente lineal, para que todos manejemos la misma información y los mismos datos. Todo comienza hace mucho tiempo con el reverendo Kane, un hombre cursando los efectos de una locura mesiánica y probablemente muy necesitado de atención externa, que tanta fue su necesidad que se convirtió en el líder religioso de una pequeña comunidad, donde estos fieles se transformaron, casi sin darse cuenta, en apenas unas marionetas que lo seguían, sí, amparados bajo una fe totalmente ciega hacia este hombre. El trastorno mental y la maldad de Kane crean la tormenta perfecta como para que este hombre empiece a fabular o a inventarse el fin del mundo inminente, pero siempre con la salvedad de que él, por ser un hermoso hombre y excelente persona y seguidor del único Dios verdadero, iba a poder salvarse ante todo este caos por el mero hecho de ser él. Y así que, quienes lo siguieran, también correrían con esa buena suerte de poder sobrevivir básicamente al apocalipsis. Si bien no sabemos qué idea tenía Kane del fin del mundo, lo cierto es que la misma debe de haber sido bastante catastrófica como para elegir vagar con su comunidad hasta que encontraron una cueva subterránea donde guarecerse. Ya sabemos todos lo que eso significa, ¿no? Nos quedamos acá abajo mientras todos los que se quedan ahí arriba se matan entre sí, caen bolas de fuego, llueven langostas y alguien empieza a tocar en un ukelele canciones de Adele, lo cual me parece horrible y empalagoso. Y entiéndase, esto lo digo por el ukelele, no por Adele. Adele. Y bueno, una vez que el caos cese, que no se escuche más nada, salimos de vuelta a la superficie, repoblamos el mundo como verdaderos hijos de Dios, elegidos ante todo, y si hay que recurrir a la endogamia, bueno, es un daño colateral que todos estamos dispuestos a correr. Después de todo, hay personas incestuosas que no precisaron de un apocalipsis para hacerlo. Tristemente, el tiempo pasó
y no se escuchaban ni las trompetas del fin del mundo ni tampoco las primeras notas de Hello. Así que estas personas empezaron a impacientarse, pero Kane lo único que les pedía era tener más fe y esperar y esperar y esperar, porque cuando el fin es inminente, pero nunca sabemos muy bien cuándo. Si bien ya escaseaban las provisiones, levantarse en contra de Kane era igual a ser despreciado por la comunidad, pero también a sufrir una muerte horrible y violenta y encima no tener redención a nivel espiritual. Era muy caro el precio a pagar, así que lo mejor era seguir adelante con el plan y esperar. Y tanto esperaron que cada una de esas personas murió sin volver a ver la luz del sol. Muchos años después, evidentemente el mundo seguía sin acabarse y las necesidades poblacionales cada vez demandaban nuevos espacios. Y así fue que se decidió plantar un bonito cementerio sobre los restos de todas estas otras personas. Como nos conviene ponerle un poco de fantasía a toda esta hipótesis, sobre todo con esa moto de fondo, vamos a suponer que las personas encargadas de preparar el terreno para el futuro cementerio jamás encontraron ninguna entrada a ninguna cueva, y estos datos pasaron totalmente desapercibidos. Lo importante era sembrar un nuevo jardín de los esqueletos. Esa era la prioridad. Porque de haber encontrado un agujero... Mira que un poco de claustrofobia quizás sí tengo, pero yo me metía para ver qué me encontraba. Ya sea una napa subterránea de agua, un yacimiento de vaya a saber Dios qué clase de minerales, o bueno, un poco de gas natural y yo tampoco me iba a quejar. Pero como este túnel nadie lo encontró, emparejamos el terreno y empezamos a levantar lápidas, porque X hectárea de ataúdes no es que aparecen de un día para otro. Roma, desafortunadamente, no se construyó en un solo día. El mundo seguía creciendo, el control de la natalidad no estaba en agenda, y si ves un gran espacio para construir una nueva urbanización, no te va a detener que justo en ese lugar exista un cementerio. Pues eso, una empresa constructora vio la oportunidad, hizo todo el papeleo para trasladar estos restos humanos a otra parte y comenzaron a edificar una nueva urbanización que, en el mejor de los sentidos, les iba a responder muchísimos millones de dólares. El sórdido tópico del dinero, pero si lo pensás de esa forma, bueno, quisiera ver cuántas personas dirían que no. Sobre todo si viven en Argentina. Sabemos que, en la realidad, solo agarraron las lápidas y eso fue lo que trasladaron. Porque ponerse a enterrar bajo tierra, sacar ataúdes para trasladarlos y volverlos a enterrar, definitivamente era mucho trabajo, era muy lento y seguramente el presupuesto también, nada, se iba a ir en eso. ¿Que suena feo? La verdad que sí, pero no seamos moralistas tan gratuitamente, porque a todos nos encanta París y las catacumbas de París tapizadas de restos humanos que justamente no están en un cementerio como tal. Y el problema es el mismo en ambas situaciones: superávit de muertos. ¿Y qué hay que hacer ante un problema? Encontrarle solución. Ya sea que prefieras ignorarlo y cimentar por encima de una nueva ciudad, o que decidas en un acto un tanto macabro separar cráneos y esternones para, con el producto de la muerte, crear una nueva forma de arte. Problema solucionado en ambos casos.
Lo que nos importa es que Cuesta Verde acababa de nacer y una de las primeras familias en instalarse en esta primera etapa de la urbanización fue la familia Freeling, que para mejor volvieron a ser padres ya estando en este lugar. ¿Cuánta mala suerte tenés que tener para vivir en una casa hecha sobre un cementerio que al mismo tiempo está construido sobre los restos de una secta? La verdad que mucha. Pero, como en todos los peligros de la realidad, las probabilidades son pocas, pero evidentemente puede que nunca sean cero. Y ese es el trasfondo real de esta bella historia. Caroline fue engendrada en esta casa donde también vivió y creció al menos hasta los 5 años de edad. No quiero decir que nació dentro de la casa porque quiero suponer que Diane fue a un hospital, pero eso nunca se nos aclara. Un buen día, o mejor dicho, una buena noche, Caroline empieza a sufrir unos episodios de sonambulismo que consistían en levantarse de su cama para ir a hablar con el televisor, o mejor dicho, para hablar con alguien a través del televisor. Esta situación se repite durante toda una semana y la verdad es que a nadie le llamaba la atención porque ella, al despertar o salir de esta suerte de trance, hablaba muy poco al respecto, porque por algo en particular ya lo tenía como algo naturalizado. Y se ve que estaba creando una suerte de relación con su interlocutor, ya que éste le pide permiso para ir a visitarla. Acá es donde las manifestaciones comienzan a ser mayores, terminan con el secuestro de Caroline, donde está atrapada en una dimensión con muchos otros espíritus, dentro del cual resalta la presencia maligna, que no es nada más y nada menos que nuestro amigo y conocido Kane. Tenemos el rescate que efectúa Diane, su madre, guiada por Tangina, y todos manteniendo la esperanza de que con este acto todas esas almas que andaban por ahí se fueran directamente hacia la luz. Sabemos que las cosas nunca son tan sencillas, y este mero hecho de haberla podido rescatar hace que estas manifestaciones pasen de ser algo un tanto juguetón a convertirse verdaderamente en ataques que yo no sé si buscarían causar la muerte de alguien, pero mínimamente dañar a nivel físico, sí. Dañar y detener a todo aquel que pudiera impedir que volvieran a llevarse a esta niña. La jugada no les sale bien, no los culpo, estaba Kane al volante. Y los Freeling logran escapar de la casa y escapar de Cuesta Verde con la esperanza de dejar todo esto atrás y que estos seres no pudieran seguirlos. Un año más tarde, ya instalados en la casa de Jess, la madre de Diane y por lo tanto abuela de Caroline, sabemos que, como dice la portada de la segunda película, ellos han vuelto. Y esta cinta, que puede gustarte más o menos que la primera, sí hace cosas muy interesantes. Nos presentan verdaderamente a Kane, nos cuentan su historia y nosotros ahora podemos mirar la película anterior de otra forma, porque podemos entender que sí, que en la primera película cierto grupo de almas sí se fue hacia la luz, pero que esas almas eran, llamémosle, las almas frescas del cementerio, no todas las demás. Y a esto hay que agregarle un par de detalles que no son, si se quiere, a libre interpretación, pero suelen pasar un tanto desapercibidos. ¿Se recuerdan el video de fantasmas
Yo ya expliqué, si fuiste un imbécil en vida, en muerte vas a seguir siéndolo. Y si fuiste una persona manipuladora, ahora, sin las limitaciones de la carne y la materia, bueno, supongo que el cielo es el límite. Así que, te invito a que nos pongamos en situación Kane. Muerto, seguís dominando y reteniendo a tu congregación. Un buen día plantan sobre vos ataúdes y decís, nuevos feligreses. Claro, la influencia de Kane se seguía expandiendo, más justo sobre ese sitio, y si bien, también vamos a decirlo, gran parte de las almas del cementerio seguramente ya habían cruzado hacia el otro lado, incluso antes de tocar la tierra como tal, muchas otras almas, con conflictos y conflictivas, ¿por qué no?, son las que se habían quedado ligadas a los restos de lo que fueron sus cuerpos en vida. Así que tiene bastante sentido. Sin embargo, probablemente por estar más cercanas a la vida en el tiempo que no a la muerte, como Kane y su gente, es más loable que hayan podido traspasar hacia la luz espectral de una forma más sencilla, tan solo siguiendo las indicaciones de Tangina, porque ¿para qué más? Es mostrarles el camino. Todo esto tiene un trasfondo que es la perversión de Kane. Porque, a ver, si de verdad hubiese creído él en ese fin del mundo, una vez muerto querido, tardarás el tiempo que tengas que tardar, pero yo creo que lograste entenderte de la materia porque, bueno, no sé, mira, creo que llevo los últimos 15 años sin comer. Vamos atando cabos. Claro, si uno sigue cierta lógica. Lo que hay acá es una cuestión de poder muy retorcida. Kane dominó a esta gente en vida, lo sigue dominando en muerte porque su motivo de existencia no es la salvación y la redención de su comunidad. Es sentir justamente poder, es ser necesitado, es poder infundir leyes y normas, y uno puede tener su concepción del más allá, la que quieras, según tus creencias, según diversas religiones, la que quieras, no hay problema, o no tener ninguna. Pero si retomamos que eso habría de ser algo mucho más universal, si vos, teniendo todos estos detallitos de personalidad, trascendés, ¿a quién vas a dominar si nadie te va a necesitar? ¿Líder de qué? Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Si ya todos estarán bien, estarán donde tengan que estar. Perder tu séquito y perder posición no son cosas muy negociables. Así que la felicidad por nuevos muertos se ve bastante eclipsada al saber y ver que los perdió. En segundo lugar, entra en juego el rol de Caroline, una niña que nace ahí, que encima viene con, si se quiere, un legado de sangre y que por lo tanto tiene una hipersensibilidad psíquica mayor a la media. Estamos hablando de una niña con la que Kane se puede comunicar y como es una niña, es absoluta y totalmente manipulable. Ahora, más allá de que Caroline es especial por sus pequeños dones, lo cierto es que no era necesaria para Kane, pero Kane ve en ella la salvación o la excusa de la salvación que haga que él pueda seguir haciendo lo que ha hecho. Es la justificación exacta. No por nada él mismo la llama como mi ángel, lo cual es bastante perturbador, pero es el ángel que él ha estado esperando todo este tiempo.
Ahora, pasa lo siguiente. ¿Y si el objetivo de Kane se cumple? Supongamos, se lleva a Caroline para siempre. Volvemos a lo mismo. Ya no hay nada más que hacer. Hay que buscar una nueva excusa que avale que él pueda seguir haciendo lo que hace. Porque, vamos, considerando su historial tanto en vida como en muerte, no hay mucha autocrítica ni un sentido verdaderamente honesto para consigo mismo sobre la redención que estaría precisando. Así que eso lo torna muchísimo más peligroso, porque está buscando justamente un ideal que no puede alcanzar, porque es eso lo que le gusta. Y es por eso que después de la primera película, un año después, a nivel de la historia, vuelve a buscarla junto con su congregación, y si bien logra trasladarla a la dimensión donde le toca habitar, sabemos que vuelve a fracasar. Encima, con el cruel agregado de que cuando Caroline es expulsada hacia la luz espectral, gracias, Steven, aparte de borracho torpe, muchas almas se van con ella persiguiéndola hacia la luz espectral. El punto es que cuando Caroline vuelve, esas almas no. Por lo tanto, Kane cada vez está más enojado porque cada vez está fracasando de peor manera. Ahora que todos vamos entendiendo el rol de estos dos personajes y cómo se compagina esta historia, nuestra travesía evidentemente termina en la tercera película, donde Kane una vez más vuelve a intentar cumplir esto que él toma como una misión. Y sobre esta cinta, solo me queda repetir un poco de lo que dije cuando cerré el análisis de la misma. Sí, Caroline nuevamente es salvada, pero el sacrificio de Tangina, de su muerte, es un sacrificio inútil. Kane en esta oportunidad ganó, a diferencia de las anteriores, porque ya tiene asegurado que no están los padres, no están los hermanos, no está Tangina. Entonces cuando él vuelva una cuarta vez, ¿quién va a estar ahí para rescatar a Caroline? Quizá en esa oportunidad logre llevársela para siempre. Sabemos que por causas evidentes por fuera de esta ficción no se hicieron más películas que le dieran continuidad a esta historia. Pero si nos permitimos analizar todo esto, sí, en efecto, sabemos que Kane tarde o temprano lograría llevársela a Caroline para siempre. ¿Y qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría después? Lo ya dicho. Ahora Kane ha aprendido muchas cosas interesantes, y es que como muerto, no estás anclado a ningún lugar si no querés estarlo. Así que ya no importa más Cuesta Verde. No importa que alguien nazca con un don sobre los restos de tu cadáver. No importa ni siquiera la distancia física. Kane, tranquilamente, podría seguir persiguiendo a cualquier persona que sea de su interés, porque nada, absolutamente nada, lo limita. Entonces, va a ir renovando sus víctimas, sus presas de cacería. ¿Hasta qué punto? ¿Quién sabe? Por ahí es mejor que no lo hayamos descubierto en la gran pantalla. Perfecto, ya estamos todos ubicados nuevamente en tiempo, espacio y protagonistas. Conocemos lo que les pasó y conocemos, al menos de manera elemental, las causas de por qué todo esto les sucedió. Así que, ¿cómo podríamos encajar todo esto dentro de un marco investigativo? En primer lugar, hay que saber reconocer los signos y síntomas que se nos presentan. Y partamos de la base que nos referimos a signo cuando vemos la manifestación de un fenómeno directamente, de manera objetiva, y podemos comprobar
que de verdad pasó. En cambio, síntoma ya es un concepto que involucra más la parte subjetiva, los sentires y las sensaciones que van configurando el relato de cada individuo involucrado, cómo es que lo han vivido. Si juntamos tanto signos como síntomas, tenemos lo que llamamos semiología, lo que nos permite asociar, discernir, discriminar y evaluar todos estos fenómenos considerando cuáles de ellos tienen un origen similar y cuáles verdaderamente no. Toda esta estructuración da como resultado una entidad clínica, y en este punto, si podemos cotejar todos estos datos con otros casos y encontramos varios factores en común, acá es donde finalmente podemos marcar el nacimiento del síndrome como tal. ¿Y para qué nos sirve determinar un síndrome? Para poder tener precisión de análisis cuando estamos ante casos que reúnen todas esas particularidades que se engloban dentro del periodo de inicio, el periodo de estado y el periodo terminal del mismo. Toda la fenomenología clásica de lo que conocemos como poltergeist lleva el nombre que ya han escuchado, síndrome de acción polimórfica. Y dicho nombre, la verdad es que no deja mucho espacio a la imaginación y ya nos está adelantando muchas cosas sobre toda esta configuración. La característica esencial del mismo es la masiva manifestación sincrónica de fenómenos físicos y psicoquinéticos variados en su forma y acción y que usualmente se presentan de manera aleatoria y desordenada. Si volvemos al concepto básico de poltergeist como fantasma travieso o espíritu burlón, entendemos que dicho concepto se sigue utilizando en la actualidad, pero sobre todo de una forma más popular, porque lo cierto es que no siempre dentro de este síndrome hay un paquete de memoria o un fantasma implicado. Sin embargo, yo voy a estar utilizando ambos conceptos al mismo tiempo para que nadie se pierda. Un poltergeist está íntimamente ligado a la descarga energética que genera todos estos fenómenos, pero en el 99% de los casos esto sucede en un espacio cerrado, ya sea toda una casa o tan solo una habitación de la misma. Pero de esta particularidad vamos a hablar un poco más adelante. Pero primero, quiero que vean conmigo la semiología habitual del síndrome de acción polimórfica. Lo que esperamos encontrar cuando hablamos de acción polimórfica, en primer lugar, son ruidos inexplicables. Ya lo repasamos en los videos de fenomenología. Arañazos, golpes, pasos, crujidos, susurros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos dos videos también vimos que hay que comprobar que de verdad son ruidos inexplicables y no que se deben a condicionamientos del entorno o del exterior del espacio donde nos encontramos. También tenemos el movimiento involuntario de objetos y personas, pero el mismo suele ser rápido y hasta te diría que un tanto violento. ¿Qué significa esto? Nuevamente, y citando a grandes rasgos un ejemplo que figura en la película. Si yo pongo la cámara a grabar durante 7 horas y después revisando la cinta veo que un pistacho sobre el escritorio se movió 3 centímetros en todo ese transcurso de tiempo, no estamos hablando de un poltergeist como tal. Podríamos estar hablando de otras cosas, pero justo de acción polimórfica, no. Podemos seguir un poco más y dentro de esta línea también tenemos la levitación de personas, que es rara, pero también la levitación de objetos, que sí es un poco más
probable que suceda, aunque nunca de una forma tan exagerada como lo que vemos que está sucediendo en un momento en la habitación que Robbie comparte con Caroline. Tenemos la termogénesis, que esto también ya lo vimos en Fenomenología 1, si no me equivoco. Entonces, un repaso simple: puntos dentro de una habitación donde la temperatura global varía súbitamente sin una causa razonable que justifique dicha variación. Generalmente las termogénesis suelen ser disminuciones de la temperatura, pero en algunos casos también son aumentos muy grandes de la misma, y esto puede llevar a la combustión involuntaria de los objetos cercanos a ese punto, y ese fenómeno en sí mismo se conoce como piroquinesis. Después tenemos, sin lugar a dudas, los desperfectos eléctricos, y pasa lo mismo que en el primer punto. Antes de determinar si de verdad son paranormales, tenemos que tomarnos el trabajo de analizar toda la instalación eléctrica del lugar para comprobar que no existan desperfectos o fluctuaciones que hacen que la energía eléctrica se comporte de maneras, vamos a decir, no apropiadas. Si una vez que logramos descartar todo esto, los ruidos siguen estando, los fallos eléctricos siguen estando, y vemos objetos verdaderamente moverse con brusquedad sin que nadie los esté manipulando, bienvenidos ahora sí a este síndrome. ¿Cómo empieza todo? Con una semana entera hablando con el televisor. Pero esto nos indica que el inicio es progresivo y el síndrome empieza a instalarse poco a poco y al mismo tiempo va creciendo en intensidad y obviamente también en complejidad. Como estamos hablando de un hecho recurrente, eso determina que esta fase de inicio es periódica. Tenemos un evento que se desarrolla con síntomas y signos similares entre periodos de tranquilidad. Porque no es que Caroline específicamente hablaba, bueno, hoy me toca a la noche, el miércoles tengo cosas que hacer, tengo que dormir temprano, así que voy a hablar con el televisor a la hora de la siesta. No. Siempre se repetía más o menos en el mismo contexto. Pero obviamente todo esto va a cambiar ya cuando empecemos con la muerte del pájaro, el estallido de energía, las sillas y todo lo demás. Ahí pasamos de algo periódico a algo equivalente, porque si bien siguen existiendo intervalos donde algo sucede, después hay calma, algo vuelve a suceder, ahora, si bien todo esto está más acelerado, tenemos nuevas actividades, nuevos signos y también nuevos síntomas. Si consideramos toda esta fenomenología insidiosa, estamos ante la antesala de la verdadera crisis. Acá, a nivel investigativo, nos encontramos con grandes problemas, porque tenemos 3 películas. Entonces, determinar cuál es el periodo de estado es un poco más complejo, porque hay que tomar en cuenta el inicio, las causas o la etiología del mismo, cómo se desarrolla la crisis, la duración de la misma y cómo es que finaliza o entra en letargo. Si tomamos en cuenta todas las cintas y principalmente nos centramos en la historia de Caroline, sí, los hechos empiezan a los 5 años, que es la edad que tiene la primera, y se extienden hasta que no lo sé, no sabemos, no se nos dice qué edad tiene en la tercera película. Podrían ser 8, 9, 10, 11 años. Sabemos que la causa primaria que vemos en la primera película es una fuerza exógena, es algo externo a la niña. No es que Caroline lo esté causando de forma inconsciente o consciente, simplemente sucede por una fuerza exterior a ella.
El inicio sería procesal porque todo arranca sin que tengamos algún antecedente previo en la vida del sujeto que podríamos identificar como ya se empezó a originar desde acá, o acá hay unas causas previas que pueden servir para que todo esto actualmente esté sucediendo. No tenemos esos datos dentro de la historia particular y puntual de Caroline. Ahora, con el tema de las repeticiones, si bien seguimos sabiendo que la causa siempre es un paquete de memoria que tenemos identificado como Kane, como su metodología y todo lo que hace va variando, ese es otro problema. Podríamos decir que acá estamos ante intermitencia alterna, porque la causa es la misma, los intervalos empiezan a ser un poco irregulares y encima las manifestaciones van variando, lo que significa que no vas a esperar que una vez por año Kane te visite. Esto significa que puede aparecer en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera película es secuestrada, es rescatada, después de 2 semanas nuevamente es atacada, luego todo se calma durante 1 año, en la segunda cinta vuelven a atacarla, y si bien no sabemos cuánto tiempo ya llevaba viviendo con sus tíos en la tercera parte, sabemos por unas líneas que se dicen de diálogo que ella lleva un poco más de 1 mes al menos, por más de que no sepamos cómo ubicar todo esto en la línea del tiempo. No sabemos si pasó 1 año desde la segunda, 3, 5. Bueno, 5 años evidentemente no pasaron. Pero nos entendemos, ¿verdad? Espero que sí, porque no quiero volver a repetir todo esto. Pero acá también tenemos algo interesante. Queda claro que Kane persigue a Caroline. Su objetivo es puntualmente ella, no le importa a nadie más. Entonces, si de esta ecuación sacamos a Caroline, ¿qué pasa? Para empezar, después de que los Freeling abandonaron Cuesta Verde, este espacio bien podría haber sido repoblado sin ningún problema y sin ningún inconveniente, porque el objetivo ya no estaba en ese lugar. Si bien es cierto que Kane podría haberse fijado en otra persona X, la verdad que se vuelvan a dar todas esas condiciones, sobre todo en un terreno baldío, porque ya no existe casa sobre sus restos, bueno, iba a ser un poco más complicado. Eso es lo bueno de determinar que el problema no era el cementerio, no era la secta, no era la casa y no era la familia como tal, ni Cuesta Verde. El problema era este señor con unas ansias de poder que pocas veces vista. Obviamente en todo esto ya entra una cuestión humana, más moral y sin nada de paranormal. ¿Quisieras vivir en un lugar que sabes que antaño fue un cementerio? Quizá sí, quizá no por tus creencias religiosas o espirituales. Quizá te sentirías incómodo de hacerlo. Pero la verdad es que en casos así, siempre que tu psiquis lo soporte, tema que ya hablaremos en un momento también, no hay ningún inconveniente. Podrías vivir con completa y perfecta normalidad y no vas a tener ninguna manifestación de ningún tipo. Esto mismo pasa con la casa de Jess. Al no estar más Caroline ahí, la casa seguramente vuelve a la normalidad, sobre todo con el agregado de que ni siquiera fue el epicentro en un inicio como tal. Y si esto lo trasladamos a la tercera parte, bueno, Caroline es enviada lejos de su familia, lo que significa que Steven, Diane, Robbie y Buzz podían estar viviendo en la casa de Jess o en cualquier otro lugar sin ningún suceso extraño. Y esto mismo les pasaría a los Gardner,
si Caroline dejara de vivir bajo el mismo techo que ellos. Pero siempre recordemos lo siguiente: Caroline no es la causante. Ella es la víctima y el objetivo de Kane, por más que esto a Pat seguramente no le guste. Si nos volvemos a centrar únicamente en la historia de Caroline y tenemos en cuenta que al finalizar la tercera cinta, Kane sigue libre y dispuesto a volver a por ella, sí, tenemos un periodo de tranquilidad que vaya a saber Dios cuánto le dure, y después vamos a tener otro periodo de actividad. Por lo tanto, el síndrome se cronifica. Y la única forma de remediarlo es poder deshacerse de la causa original o que el objetivo sucumba o fallezca. Porque considerando todo esto, esté Caroline donde esté, en cierto sentido Kane va a ir a por ella. Uno de los dos tiene que dejar de existir. Si hablamos del periodo terminal para el resto de los Freeling, para Cuesta Verde y para los Gardner, lo ya dicho, es una remisión completa. Si Caroline no está ahí, no está con ellos, por más triste que suene, toda esta gente está a salvo. Y hay varios casos reales. A decir verdad, no por nada es muy curioso que en las investigaciones paranormales uno de los principales problemas secundarios que tienen las personas que los están viviendo en carne propia es el aislamiento. ¿Quién quisiera estar cerca de vos si va a salir lastimado por algo que vos no podés controlar? También te digo, por experiencia propia, quien esté es un gran acto de amor, y quien no esté, bueno, esto actúa como un filtro de limpieza. En definitiva, mira, si yo fuese Caroline, te diría lo siguiente: mis padres me abandonaron, mis tíos me abandonaron, Tangina me abandonó porque se murió. Pero si hay alguien que siempre está junto a mí, es Kane. No será la mejor compañía, pero hey, podemos conversar un poco. Con el resto ya no. Fuera de los chistes. Sí, periodo terminal. Pero si ustedes creen que con el síndrome ya hemos acabado, me temo que no. Para saber si realmente estamos dentro del síndrome de acción polimórfica, es indispensable que podamos encontrar y determinar cuáles son las causas. Y, dentro de esta estructura, tenemos para eso las formas clínicas. Lo siguiente es información real, no vamos a tomar de ejemplo la película por ahora, así que la vamos a dejar descansar. Porque este síndrome tiene 4 formas típicas de presentarse. En primer lugar tenemos la causa ebemórfica, que identifica como origen de todos estos fenómenos a una persona viva. Estamos hablando de un ser humano que puede o no tener un padecimiento mental no diagnosticado o tratado incorrectamente, o incluso de una persona que en ese momento puntual de su vida está atravesando por un periodo de muchísimos cambios que parecieran no ser del todo positivos. En estos casos, por supuesto, el síndrome va a finalizar cuando esta persona resuelva lo que tiene que resolver, ya sea por medio de atención médica y acompañamiento, o ya sea porque logra reencauzar su energía de una forma, vamos a decirle, un poco más natural, ya sea a través del desarrollo de nuevas actividades y hobbies, lo cual sería positivo, o de una forma más destructiva,
cayendo en conductas, bueno, podríamos mencionar la dependencia a determinadas sustancias y otras cosas como un deseo sexual exacerbado que se canaliza a través de masturbaciones compulsivas que, por supuesto, acaban atentando en cierto sentido contra la salud de este sujeto. En definitiva, la energía humana psíquica no utilizada, junto con un agregado de muchísimo estrés y otras particularidades, puede terminar generando la aparición de este síndrome. Que yo sé que todos elegimos creer que estas cosas por ahí no pasan o que nosotros en puntual somos un tanto inmunes. Pero pasa que estamos hablando de una forma muy puntual de manifestaciones y demás. Pero ¿a quién no le ha pasado de estar cursando una muy mala racha personal por diferentes factores y estando bajo tanto estrés que todo lo que toca lo rompe, todo lo que manipula lo descompone y no sabe cómo lo hizo? Bueno, evidentemente estamos hablando de lo mismo. Claro, si se quiere podemos tomar estos hechos un poco más habituales que no normales como una antesala muy liviana de lo que podría desencadenarse, pero notarán que esto pasa con mayor frecuencia de la que nos gustaría admitir. La segunda posibilidad es la inespecífica, porque si bien los hechos suceden y son comprobables, los mismos no estarían dependiendo de un sujeto vivo. Este es el caso de las casas encantadas, y como les dije anteriormente, podemos referirnos a toda una casa como a una habitación donde ocurren todos estos sucesos, independientemente de que ahí se encuentre alguien vivo para atestiguarlos. Sin embargo, que esto suceda no siempre trae aparejado que estemos hablando de la presencia de un fantasma o del espíritu de un muerto. No es algo tan simple como, uy, algo se movió solo, escuché un golpe, esta casa está encantada. Ojalá, pero la verdad es que no funciona así. Hasta que no tengamos una manifestación comprobable y repetida de que estamos ante un ente con cierta inteligencia, no podemos hablar de un fantasma. Sí podemos hablar de una concentración de energía probablemente caótica, pero que, como ustedes ya saben, puede depender de muchos otros factores bastante más naturales que sobrenaturales. Igual, lo divertido de los poltergeist inespecíficos es estar atento y seguirles el rastro para ver si se mantienen en el tiempo o si un buen día, de forma inesperada y sin la intervención de nadie, entiéndase, simplemente desaparecen. Porque ahí, dentro de lo paranormal, se abre un abanico un poco más amplio y estaríamos hablando de otra cosa. En tercer lugar, tenemos el condicionamiento de acción grupal, y la mejor forma de entenderlo es a través de un ejemplo práctico. Si yo reúno a 4 personas y les digo, nos vamos a ir un fin de semana a una casa donde ocurrieron asesinatos brutales, que no necesariamente rituales, lo más probable es que cuando los 5 ya estemos ahí, sí seamos testigos de manifestaciones que aluden directamente a un poltergeist, pero que no dependen ciertamente del espacio como tal, sino de nuestra energía y predisposición a que esto suceda, y no necesariamente estamos hablando de sugestión como tal. Ahora, siguiendo con este ejemplo, si un tiempo después vuelvo a reunirme con esta gente y les digo, tranquilidad, la casa fue exorcizada, podemos ir tranquilos ahora, y vamos, lo más probable es que como las creencias de lo que puede o no pasar ahí acaban de cambiar, no pase más nada, no tengamos ningún evento paranormal
como tal. Y acá estamos hablando justamente de eso, de la energía de las personas puestas en función de. Si yo cambio en función de qué están puestas, bueno, imagínate que esto es real, pero que nadie hizo un exorcismo en esa casa. Si no hay la presencia de tipo inespecífico, bueno, no hay un poltergeist como tal. No hay una energía que pueda crear esta fenomenología. Y esto nos lleva a la posición incómoda de que no siempre estamos ante la sugestión, pero que la misma verdaderamente tiene mucho poder. Porque no es lo mismo decir, uy, estoy en este lugar donde mataron a alguien, que decir, bueno, sí, mataron a alguien, pero no sé. Alguien pasó salvia, como si esa fuera la solución mágica de moda y ya, ay, yo ya me siento tranquilo, ya está. Volteamos la página, vida nueva, casa nueva. ¿No ese es el argumento típico de esa clase de películas? Bueno. En definitiva, el condicionamiento de acción grupal va a depender de eso, de la carga emotiva que nosotros le estemos poniendo a un lugar. Pero distinto es si los llevo a una casa con un pasado de ese estilo sin decirles nada a ninguno y que de golpe sí sucedan esos fenómenos. Ahí ya no estamos hablando de condicionamiento de acción grupal. En cuarto y último lugar, tenemos las formas mixtas de las tres anteriores. Podríamos hablar de un adolescente desequilibrado viviendo en lo que fue una escena del crimen y que por lo tanto se sugestiona. Podríamos hablar de una persona en una mala racha que justo está viviendo sobre un yacimiento mineral que agrava todo lo que está sintiendo. O bueno, podemos complejizar esto un poco más si ustedes quieren. Juntamos las tres. Un adolescente desequilibrado que está viviendo en una escena del crimen donde para colmo hay un yacimiento natural de algo que hace que toda su afección se incremente, y encima de todo eso tenemos el paquete de memoria de la víctima y por qué no también del asesino. Entonces ahí tenemos absolutamente el caos y la tormenta perfecta. Pero en 10 años que vengo investigando todo esto, créanme que he visto casos complicados, pero nunca tan complicados. Aunque insisto, sería raro que suceda, pero las probabilidades nunca son cero. Ahora sí volvemos a las películas y juguemos a ir descartando. ¿Es condicionamiento grupal todo lo que le sucede como causa? No, porque la revelación de estar viviendo sobre el ex cementerio es posterior, y eso ni hablar de la revelación de lo que había debajo del ex cementerio. Eso pasa muchísimo más adelante. Así que, tercera forma, descartada. ¿Es ebemórfica la causa? A ver, que los Freeling se veían muy felices, aparentemente sanos, y sí, tenemos a una adolescente en la familia que por ahí estaba pasando por todo lo que simboliza la adolescencia, que no es fácil. Pero, de ser ebemórfica, todos los fenómenos se deberían haber concentrado alrededor de ella y no alrededor de la hermana menor. Y a decir verdad, como Donna, no me acuerdo, ustedes saben a quién me refiero. Si ella, en gran parte de la investigación, ni siquiera está presente, porque los fenómenos siguen sucediendo. Así que, también vamos a descartar esto. Y solo nos queda la opción inespecífica a la que nos tenemos que agarrar con todas nuestras
fuerzas. Si vemos el punto más natural, ok. Parte de la caverna, cueva, lo que sea, se había inundado con el paso del tiempo. O sea, una napa de agua subterránea, cerca o debajo, había. ¿Podría ser una de las causas? Sí. Pero ¿cuál sería la causa en la casa de Jess y cuál sería la causa en el edificio de la tercera parte? No estamos hablando de lugares encantados, o al menos no todos, por causas naturales. Menos cuando sabemos que si sacamos a Caroline de por medio, lo que va mal deja de ir mal. Entonces, sí, es inespecífica la causa dentro de la realidad porque, insisto, podemos percibir la presencia de un paquete de memoria, podemos tener una visión, podemos ver la aparición y la manifestación de un paquete de memoria. No lo podríamos llegar a ver, por suerte, supongo, tan corporizado como Kane. Nos queda eso, pero claro, en lo inespecífico, o estás en un lugar o estás en otro. Y no puede ser que Kane de golpe pueda estar en dos lugares al mismo tiempo como en la segunda película, porque su esencia seguía en la caverna y al mismo tiempo también estaba en la casa de Jess, no sé, remodelando el baño. Entonces, llegamos al clímax de todo esto y a mi pregunta elemental que me llevó a hacer tantos videos sobre el tema. Con todo lo que acabamos de ver, podemos decir que Caroline Freeling es víctima de un poltergeist o del síndrome de acción polimórfica. Dudoso. Si solo tuviéramos la primera película, yo te digo, sí, cumple todos los requisitos para ser un poltergeist de tipo inespecífico. Pero para bien o para mal tenemos, insisto, dos secuelas que continúan esta historia. Y ahí es donde todo se complica. Que quizá la cinta número 2 y la cinta número 3 no deberían haberse hecho llamar poltergeist, sino síndrome de acción exterior. Sí, creo que habría sido lo mejor, al menos dentro de lo que es la parapsicología y el estudio de todo esto. Seguramente para el marketing, no sé, no me veo a alguien diciendo: amor, hoy vemos la película de síndrome de acción exterior. Te va a encantar. Suena muy raro. ¿Pueden varios síndromes darse al mismo tiempo, en el mismo contexto, pero teniendo diversos focos de origen? Sí. Obviamente deberías tener muchísima mala suerte, pero tristemente la respuesta es sí. Hace muchos meses vengo rumiando mentalmente el hacer algunos videos sobre la demonología y demás, donde siempre se habla de los periodos de infestación antes de llegar a la posesión y bla bla bla, la obsesión y demás. Donde, bueno, si te pones a pensar, es un paquete de memoria o un ente, es un algo inespecífico, haciendo ruidos, generando un ambiente, vamos a decirlo así, ¿no? Está generando el ambiente propicio para que te sientas vulnerable, para que te empieces a aislar y luego prosopopesis posesiva demonopática. ¿Nos entendemos? Sí, la prosopopesis no se da a ningún nivel y todo ese ambiente sigue ahí, sigue en pie. Bueno, ya estaríamos dentro del síndrome de acción polimórfica, lo que significa que antes de una posesión usualmente también está este síndrome. Y la posesión, les recuerdo, está dentro de otro síndrome diferente. La vida es muy complicada, y a cada paso que des, algo malo te puede suceder. Tan solo por eso, ¿vamos a vivir con miedo? No, creo que no. O bueno, tal vez sí, un poquito de miedo, pero el justo y lo necesario.
Si ustedes quieren crear algo de ambiente, ya me tienen a mí a través de una pantalla. No anden invocando demonios. Es una sugerencia, después hagan lo que quieran. Y hasta acá llegamos y despedimos la trilogía original de Poltergeist. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme tu comentario. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que desees, necesites o quieras una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y hasta pronto.